Bueno, les comparto la pantalla. Vamos a seguir entonces con lo que la clase pasada habíamos estado trabajando. Si ustedes se acuerdan, vamos a hacer una revisión rápida. Voy a volver esto para atrás. La clase pasada nosotros estuvimos trabajando con lo que eran transmisiones analógicas y digitales. Cuando mi PowerPoint se active, va a andar. Trabajamos con lo que eran transmisiones analógicas y digitales, ¿se acuerdan que habíamos nombramos dispositivos, después diferenciamos lo que era algo analógico de lo que era algo digital usando los relojes, aunque aclaramos que no transmitían datos, sino que simplemente era para diferenciar uno de otro. Y después sí vimos cómo serían las señales de los dos tipos, y que teníamos las señales analógicas y las señales digitales, ¿sí? Bien, y por último, nombramos, o sea, como otro tema, nombramos los modos de transmisión que tenían que ver con cómo se establecía el diálogo entre el emisor y el receptor, que teníamos tres tipos: la simple o simplex, donde no había respuesta, como en el caso, por ejemplo, de la radio o la televisión, ¿sí? La semiduplex, donde solo uno transmitía a la vez, y para que se responda tenía que haber un cambio de emisor en el canal, como en el caso de la radio, los handys de los bomberos, de los remises, de la policía, etc. Y las transmisiones duplex, que son las transmisiones donde sí tengo un ida y vuelta al mismo tiempo. Para ese caso, el canal se tenía que dividir, o sea, para transmitir la señal, el canal tenía que estar dividido, ya sea, o se enviaba por dos canales, un canal dividido en dos partes distintas, físicamente, o se podía hacer divisiones de señales, divisiones de, ¿cómo más? De frecuencia, etc. Eran diferentes formas. En este caso lo que nos permitía es que la comunicación sea simultánea, como es el caso de, por ejemplo, una llamada telefónica o de lo que estamos haciendo, que nos podemos hablar todos al mismo tiempo o vernos uno al otro al mismo tiempo, ¿sí? Bien. Lo que sigue de esto, vamos a ver un concepto más, así un poquito más amplio, que tiene que ver también con cómo se transmiten las señales, y después vamos a ver algunos dispositivos particulares, muy simplemente, muy por arriba, para que tienen también relación con las transmisiones de señal. Bueno, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con las transmisiones según el canal. Esto tiene que ver con, específicamente con transmisiones digitales. Recuerden que dijimos que las transmisiones digitales, las más comunes son las transmisiones binarias, que eran las que implicaban los bits. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un mundo donde las comunicaciones hoy en día están dominadas por computadoras, por dispositivos informáticos, donde la información que manejan estos dispositivos son binarias, que era básicamente un 0 o un 1. ¿Se acuerdan? Que después dijimos que el 0 o 1 podía estar representado como corriente o falta de corriente, luz o falta de luz, encendido o apagado, como sea. Pero básicamente era información binaria, tenía dos estados posibles, dos valores posibles. Bueno, esta información digital particularmente, no la analógica, sino solo la digital, tiene dos formas de transmitirse que implican bastantes diferencias en lo mismo. La transmisión en serie, que implica que cada bit que yo coloco, o sea, si yo quiero transmitir un bit, dos bits, un byte, una cadena de datos, los datos se van enviando uno a uno atrás del otro, por el mismo canal, ¿sí? Es como que yo tengo que, supongamos que cada flechita de esta es un dato que quiero transmitir, los datos se van enviando uno atrás del otro, y cuando llegan después se reordenarán, ¿sí? Entonces, pero obviamente si yo quiero transmitir, en este caso fíjense, como tengo un solo canal, si yo quiero transmitir, en este caso, por ejemplo, 8 datos, voy a necesitar 8 espacios de tiempo, porque cada uno de los datos se envía o sea, se van enviando de a uno. ¿Se entiende? Bueno, en un ejemplo de una señal, por ejemplo acá, si yo quisiera, esto es un ejemplo muy sencillo de un byte, que es el número 1. Si buscáramos en binario el número 1, se representa como 00110001. Ese es el código binario del 1 en informática. Básicamente, la señal que habría que transmitir sería esta, ¿sí? Si empezamos desde la izquierda, tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Se entiende? Entonces,
si cada uno de estos, o sea, hablemos de espacio de tiempo porque estos son microsegundos, milisegundos, lo que usted, no importa. Para pasar un byte, que son 8 bits, necesito 8 instantes de tiempo, o sea, 8 señales. 00, 11, 000, 1. ¿Está? ¿Se entiende? Las líneas verticales no se cuentan porque en un mismo momento no se puede hacer dos valores al mismo tiempo. O sea, la línea vertical las dibujo para no cortar la línea nada más, para que no quede cortado. Pero estas líneas podrían ser tranquilamente de puntos porque no son reales, ¿sí? Las verdaderas líneas son en este caso las únicas que valen son las horizontales. ¿Se entiende? Bien. Esto sigue teniendo que ver, obviamente, como dijimos, con transmisiones digitales. El otro tipo de transmisión que tenemos, voy a correr esta ventanita porque no se ve. El otro tipo de transmisión que tenemos es la transmisión en paralelo. En este caso, lo que se hace es tener un canal que en lugar de tener una sola línea como este, como el de serie, puede tener varias. Acá en este caso yo dibujé un canal con 8 líneas. Entonces, si tenemos un canal con 8 líneas y queremos transmitir 8 bits, lo que podemos hacer es poner un bit en cada canal y en lugar de demorar 8 espacios de tiempo, demoraríamos solamente 1. ¿Sí? Obviamente esto genera genera problemas porque mi canal, en lugar de tener, como en este caso, un cable de tierra, digamos, y un cable para transmitir, que podrían ser 2 cables, acá tenemos que tener como mínimo 9 cables. Entonces imagínense que eso hace que sea mucho más complejo. Si nosotros quisiéramos, si las líneas telefónicas fueran paralelas, tendríamos unos bloques, unos cables que entran a nuestra casa que sería, no sé, un manojo de cable y sería complicadísimo, porque además, donde se corta uno, deja de andar todo, ¿sí? Las transmisiones en paralelo solo se usan para muy cortas distancias. Sobre todo, hoy en día, las transmisiones en paralelo son casi exclusivas de la parte interna en la PC. En las placas, cuando las conexiones entre el procesador, la memoria, en algunos casos los discos, la placa madre, tienen cierta cantidad de bits, lo que se llama el bus o el bus, ¿sí? Que sería básicamente como decir el camino o el canal, ¿sí? Si alguno se acuerda o vio alguna vez una de las impresoras viejas, que creo que alguna vez había una en la escuela que tenían un conector grandote, que tenía un montón de puntitos, esas impresoras eran paralelas, tenían un puerto, un cable que adentro tenía 25 cablecitos, una guasada, ¿sí? Bueno, lo que tienen las transmisiones paralelas que son más rápidos, por eso en lugares donde se pueden usar las transmisiones que son muy cortas distancias, las transmisiones paralelas son muchísimo más rápidos, ¿sí? Fíjense, acá, ¿se acuerdan que hoy ocupamos, para transmitir un solo byte, ocupamos 8 instantes de tiempo, ¿sí? Bueno, acá supongamos que yo quiero transmitir, porque con un byte no se hubiese notado, supongamos que yo tengo un canal dividido en cuatro subcanales. Fíjense que dice, ¿ve? Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Sí? ¿O lo hago más grande? Bueno, el tema que cómo hacemos esto. Lo que se hace es ir poniendo un bit en cada canal. Supónganse que yo empiezo del canal 1 y voy para abajo, ¿sí? Empiezo, fíjense, voy así, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. En lugar de poner uno atrás del otro, voy cambiando de canal. Entonces, fíjense que pongo 0, 0, siga la línea del número que estoy pasando. S1, 2, 3 son estos 8 por 3, 24, ¿sí? 24 dígitos binarios. Si yo lo transformo el 1, 2, 3 en binario, es esto. Entonces voy poniendo en este orden. 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Sigue la línea. 0, 0, 0, 1. Ahí, en 2 espacios de tiempo, o sea, olvídense de lo que sigue de acá para acá, en 2 espacios de tiempo, con un canal de 4 líneas, paso la misma cantidad de datos que si hubiese tenido en serie en 8 espacios de tiempo, ¿se entiende? O sea, con 4 líneas estamos haciendo que la velocidad de transmisión sea 4 veces más rápida. O sea, entonces, cuanto más línea, más rápido es el canal. ¿Entiendes? Sí. Y después, bueno, y después sigue. O sea, después sigue de vuelta. El segundo byte que empieza 0, 0, 1, 1, que está acá. Después 0, 0, 1, 0. Y después el último es
00110011. ¿Se entiende? Esto no me interesa que lo sepan así tal cual, no va a haber ejercicio de este tipo ni nada. Simplemente que entiendan la lógica, ¿sí? Las transmisiones en serie se utilizan, son las más utilizadas del mundo, sobre todo a larga distancia, ¿sí? La transmisión, no sé, entre el teclado y entre el mouse y la computadora es en serie. La transmisión entre el HDMI es en serie, por ejemplo. Las transmisiones de teléfono son en serie, las transmisiones de celulares son en serie. Casi todas las transmisiones hoy de datos, sobre todo en el exterior de las computadoras, son casi todas en serie. Las transmisiones en paralelo quedan casi como exclusividad dentro de los dispositivos. Alguno que haya escuchado alguna vez el ancho del bus de un procesador o de una computadora, cuando hablan de Windows, cuando se habla de las computadoras de 32 bits o de 64 bits, es eso. Es el ancho de la palabra que puede leer al mismo tiempo. O sea, 32 bits al mismo tiempo o 64 al mismo tiempo. Tiene que ver con eso, ¿sí? Es como que sería como que el canal tendría 32 hilos o 64 hilos, ¿sí? Eso haría que sea 64 veces más rápido que si tendría un solo hilo, ¿sí? Bien, bueno, eso en cuanto a la transmisión semiparalela, que es el último tema así más ampliado que quería explicar. Ahora vamos a ver algunos dispositivos, que más que nada los vamos a nombrar un poquito, que tienen que ver con las transmisiones generales de señales, y en este caso no necesariamente con lo digital, sino con transmisiones de señales en sí, y en algunos casos vamos a clasificar si corresponden a digitales o analógicas, ¿sí? El primer dispositivo que vamos a ver es el amplificador. ¿Dónde podemos encontrar un amplificador? ¿O quién vio alguna vez un amplificador? No. ¿Dónde se usan amplificadores? Por ejemplo, yo tengo un amplificador para el Wi-Fi. No sé si de eso estamos hablando. Sí, Que vos puede ser. lo conectás, como que lo interconectás o algo así. Después, si te das más para allá, te aparece otro del mismo Wi-Fi para poder conectarte. Bueno, ahora vas a ver la diferencia. En realidad, el amplificador es para señales analógicas. El siguiente dispositivo, ahora les muestro, lo que está nombrando Cele, es un repetidor. Es exactamente lo mismo, pero sirve para amplificar o para repetir señales digitales, ¿sí? ¿Saben dónde van a ver un amplificador? ¿Se acuerdan en la escuela cuando pasan música? Que ponen los parlantes grandes y que está el aparato que tiene los botoncitos que giran. Eso es un amplificador de sonido. Tienen que haberlo visto. Una consola de sonido, sí, la tienen que haber visto. La caja que tiene los botoncitos rojo, amarillo, donde suben el volumen, bajan del micrófono, de los parlantes. ¿Sí? Bueno, eso es un amplificador. ¿Se usa mucho para la guitarra o no? ¿Cómo? Se usa mucho para la guitarra, ¿o no? Exacto, en sonido todo el tiempo. Para el bajo. Exacto, Y en sonido Ulises todo el tiempo. Cuando si tiene una banda, una guitarra, una batería, todo el tiempo usan amplificadores. ¿Qué permite? En ese caso, los amplificadores de sonido son para que se escuche más fuerte, básicamente, ¿sí? Bueno, la lógica en cuanto a señal es esta. Que si yo transmito una señal, ¿sí? Si yo transmito una señal de este tamaño, cuando hablamos de tamaño me refiero a la amplitud, o sea, la diferencia que hay entre el centro y el pico, o entre los dos picos, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que tiene un tamaño, en este caso, fíjense que podría ser, no sé, 2 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Bueno, a medida que yo la transmito en en un cable, si yo transmito una señal eléctrica, o incluso pasa con el sonido, a medida que nosotros nos alejamos del origen del sonido, la señal se va haciendo más tenue, ¿sí? Eso es muy fácil de darse cuenta. Si yo estoy a un metro de una persona y está hablando y yo me voy alejando, cada vez escucho más bajo. ¿Se entiende eso? Bueno, lo mismo sucede con las señales eléctricas. Las señales eléctricas, cuando nosotros las mandamos por un cable, ¿sí? A medida que el cable es más largo, la señal se va perdiendo, se va achicando. En el caso del ambiente es porque va rebotando en el aire y se va perdiendo parte de la señal, y en el caso de las señales eléctricas es porque los conductores metálicos consumen una pequeña parte de esa señal, ¿sí? Se va perdiendo y va quedando cada vez más chiquita. A punto tal de que si el cable es muy largo, ¿sí? O si yo me alejo mucho de la persona, no la escucho. Lo mismo pasa, si yo me alejo demasiado en un cable,
la señal puede ser tan chiquitita que capaz que yo no alcanzo a diferenciar en un determinado punto a qué valor corresponde, ¿sí? ¿Se entiende? Capaz que si yo acá no pongo el amplificador, cuando llego al destino, la señal es tan chiquitita que termina siendo como una línea recta, entonces yo no puedo identificar cada punto de la señal para saber a qué significa, ¿sí? ¿Se entiende o estoy hablando chino? Sí, sí, se entiende. No, Bueno, sí, sí se entiende. entonces lo que se hace es, Entiende. en un punto, si el cable es todo esto, o sea, si el medio de comunicación es toda esta parte negra, en el medio coloco un amplificador en un punto donde llegue una señal que sea reconocible, que yo todavía pueda reconocer, pongo un amplificador y el amplificador lo que hace es toma esa señal y la hace más grande, la amplifica, ¿sí? Entonces, si yo estoy a 3 cuadras de Santino, por ejemplo, y yo hablando, él no me escucha, si yo uso un micrófono con un amplificador y un parlante, es posible que él sí me escuche. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Exactamente lo mismo, pero para señales digitales tenemos los repetidores. Pasa lo mismo. Tanto el medio ambiente, como lo que nombró hace un ratito Celeste, o los cables cuando transmito señales digitales, también la señal se va perdiendo. Por diferentes razones. En el medio ambiente por un tipo de razones, por interferencias de algún tipo, y en los cables por interferencias de otro tipo, de otra naturaleza. Pero las señales se van perdiendo. Entonces, como dijo Celeste, en el caso de un repetidor de señal de Wi-Fi, que son los cositos blancos tepelín que alguno debe haber visto, que tienen las rueditas de lucecitas azules, ¿qué se hace? Yo lo tengo, si mi Wi-Fi genera un hongo, un círculo visto desde arriba de señal, cuando yo estoy afuera de ese círculo, mi computadora no detecta el Wi-Fi porque está fuera de lo que alcanza, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esa señal se expanda? Bueno, en un lugar dentro del círculo, en un costado dentro del círculo, pero que alcance señal que se pueda diferenciar y leer, coloco, lo que dijo Celeste, un repetidor o se llama extensor de rango en el caso del Wi-Fi, pero básicamente es un repetidor, que lo que hace es, toma esas señales, ¿sí? Las lee y lo que hace es reproducirlas de una manera más amplificada, más grande, para que llegue más lejos la señal, para que se pueda leer desde más lejos. Entonces, exactamente es el mismo concepto, ¿sí? El amplificador y el repetidor son dispositivos similares en cuanto a lo que hacen, solo que el amplificador trabaja con señales analógicas y el repetidor con señales digitales. ¿Se entiende? Sí. Bien, buenísimo. Ok. El siguiente dispositivo, el siguiente dispositivo es difícil de ver, pero en la realidad es tan automatizado que nosotros no lo vemos. A ver, ¿qué caso podemos hablar? Supongamos que lo que permite el multiplexor es un concepto viejo en realidad, y hoy es más electrónico que físico. Supongamos que yo tendría en un lugar, qué sé yo, en una habitación, en este caso 6 personas que son emisores y que quieren transmitir datos a 6 personas diferentes que están en otro lado, ¿sí? O podría ser, no sé, 2 ciudades, olvidémonos de la tecnología actual y pensemos, no sé, que tenemos un telégrafo, por ejemplo, ¿sí? Supongamos, volvamos a la vieja historia, para hacer algo con más sentido. Y tenemos en una ciudad 6 personas que quieren transmitir datos a 6 personas del otro lado, ¿sí? Pero yo, en realidad, entre la ciudad yo no tengo 6 canales. Yo lo que tengo es un solo canal que comparten las 6 personas, ¿sí? ¿Me entiende? Sí. ¿Sí? No saben, no contestar. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque si no, si yo tendría 10 personas, tendría que tener 10 canales, si tendría 1000 personas, tendría que tener 1000 canales, o sea, 1000 cables de una ciudad a la otra, y ni hablar si quisieran hablar mezclado, o sea, imposible. Bueno, el multiplexor es una forma de compartir el canal. ¿Cómo funciona? Supongamos que acá tenemos, no sé, un reloj, por ejemplo, que lo que hace es cada un segundo, por ejemplo, supongamos que no están hablando, pero que están mandándose datos, ¿sí? Supongamos, tenemos un reloj que cada un segundo, primero, activa esta llavecita y la cierra. Entonces, el 1
tiene acceso al canal y le manda, justamente sincronizado con este otro reloj, información al 1, ¿sí? Pasa ese segundo de tiempo y lo que se hace, se abre el 1 y se cierra el 2. Entonces en ese momento el 2 pone información en el canal y lo recibe el 2 del otro lado, ¿sí? Si lo vemos en este otro grafiquito, es como que transmitirían así. Fíjense, si empezamos de este lado. Primero transmitió el 1, después transmitió el 2, después transmitió el 3, 4, el 5 y así. Como que un poquito cada uno. Entonces, como eso se hace tan rápido, no son segundos, sino milésimas de segundo, parece que todos están transmitiendo al mismo tiempo, pero en realidad, cada uno, supongamos, si son 5 personas y cada uno transmite, por ejemplo, cada uno transmite de a 1 segundo, en 1 minuto, cada persona va a demorar 1 minuto en mandar, por ejemplo, si tenemos 6 personas, 10 cosas. Pero en realidad, lo que en realidad demoró fueron 10 segundos, pero lo que pasa es que le demoró 1 minuto porque va salteando y compartiendo el canal con otro. Estoy pensando en qué ejemplo podríamos dar de la vida real. ¿Vieron alguna vez películas viejas donde las conexiones telefónicas hay una señora o un señor interconectando cables? Sí. Bueno, eso es un multiplexor original. Cuando alguien llamaba como a la estación y decía, bueno, me quiero comunicar con tal. Entonces lo reconectaba ahí. ¿Sí? Y en determinados casos obviamente después cuando había varios conectados, había un dispositivo que iba, en este caso el multiplexor no tiene el mismo sentido porque cuando hablo tengo que hablar constante, pero si yo quisiera transmitir señales o paquetes, tranquilamente no importa si me demora más o menos porque yo no me doy cuenta. Cuando ustedes trabajan en internet eso pasa todo el tiempo, aunque todos no lo vean, ustedes no son los únicos que pasan, no son los únicos que transmiten señal. Cuando ustedes están llamando por el celular, no son el único que está transmitiendo una señal ya sea hacia el satélite o hacia la antena o por el cable de teléfono, sino que en realidad son miles de personas. Lo que pasa es que va pasando en instantes tan chiquitos y tan rápidos que parece que somos nosotros y que parece todo continuo. Porque es tan rápido que no nos damos cuenta, ¿sí? Lo mismo, si yo tengo una red de 4 computadoras y, por ejemplo, todas unidas entre sí, como en la escuela, a un solo switch, la 1 le quiere mandar información a la 2 y la 3 a la 4, es imposible que manden al mismo tiempo porque en el switch se chocarían las señales. Entonces, sí o sí, parece que mandan al mismo tiempo, pero en realidad constantemente se va cambiando una con otra. O sea, va mandando una, después la otra, y así, se va cambiando. Sí. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, y relacionado a las computadoras particularmente, existe un dispositivo que es similar al multiplexor, pero que tiene algunas cuestiones mucho más avanzadas y mucho más modernas, que es el distribuidor, que es ni más ni menos que el dispositivo que les digo que está en la sala informática de la escuela, ¿sí? Eso que se llama concentrador o distribuidor, básicamente cumple las funciones y agrega otras cosas extras que cumplía un multiplexor, ¿sí? Permite que un mismo medio, un mismo canal, un mismo medio físico sea compartido por varios emisores y varios receptores para que se puedan comunicar y que parezca que lo hacen al mismo tiempo, ¿sí? ¿Entiendes? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes descargan una página, por ejemplo, no sé, de Clarín, no son los únicos que están descargando. Si en la realidad solo ustedes estarían descargando la página de Clarín, por ejemplo, sería recontra rapidísimo lo que demorarían. En cambio, ustedes están compartiendo desde la línea de ustedes hasta la línea que llega a Clarín con muchas otras personas y por eso existen demoras, ¿sí? Lo mismo cuando descargan un archivo, cuando lo suben, etc. ¿Sí? Lo mismo pasa con el WhatsApp. ¿Por qué a veces dicen que se satura el WhatsApp? ¿Y por qué anda lento? ¿Por qué anda lento? Y porque muchas veces muchos están mandando al mismo tiempo. O sea, es probable que mandar un mensaje, un WhatsApp, demore más un día como en Navidad que un día cualquiera a las 4 de la mañana. Más allá de que eso hoy ya está recontra mil optimizado y casi no notamos eso. Si volvemos unos años para atrás, cuando no se usaba WhatsApp y se usaban los mensajitos, era casi imposible mandar un mensaje un 24 de diciembre a las 7 de la tarde o a las 10 de la noche. Imposible, no llegaba más. Se saturaban tanto las líneas que los mensajes quedaban pendientes. ¿Sí? Bueno, y eso en realidad tiene que ver con esto, con el tema de que... Llegaba para año nuevo el mensaje. ¿Cómo? Llegaba para año nuevo el mensaje. Sí, más o menos, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con esto, con que en el mundo real hay menos canales que emisores y receptores. Hay un mismo canal compartido por muchos. ¿Está? Bien. Y por último,
Pensé que no íbamos a terminar, pero evidentemente vamos a terminar re bien. Existen dos cosas más que nos quedan. Una de ellas es un módem. La imagen no se ve mucho, pero el módem es un dispositivo, el módem es otro dispositivo relacionado con las transmisiones de señales. Es un dispositivo, en este caso, que permite que adecue, o sea, sin cambiar la naturaleza de la señal. Me refiero, si la señal es eléctrica, sigue siendo eléctrica, si es una señal de Wi-Fi, sigue siendo Wi-Fi, si es una señal lumínica, sigue siendo lumínica. Un módem es un dispositivo que permite adecuar la señal de modo que sea bueno el tipo de señal para transmitirla por el medio que le corresponde, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el uso original de los modems, cuando leyeron la vez pasada que hablaban de conexiones dial-up, ¿te acuerdan cuando hablamos de tipo de conexión a internet? Que yo les dije que no se usa más, que la vieja, que era la de antes. Bueno, el modem dial-up, la principal función es que convertía las señales digitales generadas dentro de una computadora en señales analógicas que se transmitían por la línea de teléfono, ¿sí? Esa es la principal función. Los modems hacen otras cosas también, no solo convertir en analógico en digital, pueden cambiar la velocidad de transferencia, pueden adecuar a tipos de señal específicos, ¿sí? Espacios de tiempo, amplitudes, etc. Básicamente el modem hoy es un dispositivo que a nosotros nos permite conectarnos a una red WAN o a internet, básicamente. Lo más normal, para lo que nosotros usamos un modem, es para conectarnos a internet. Y existen modem, hay tantos modem como tipo de conexión a internet tengamos, ¿se acuerdan? Teníamos modem ADSL, del tipo de conexión ADSL, modem dial-up, que ya no se usa más, los modem de cable modem, ¿sí? Modem 3G, etc. Hay diferentes modem de acuerdo a al tipo de conexión que querramos. Y básicamente son dispositivos que subsisten o que aparecen cuando nosotros queremos conectarnos a una red más grande, ¿sí? O a una red, a una conexión más distante, ¿sí? Bueno, acá aparece, fíjense, aparece como una antena de 3G, un modem USB que sería para leer 3G, un modem satelital, después habrá acá un modem de ADSL, o sea, como distintos ejemplos de modem, ¿sí? Modem y router, ese tipo de cosas, vamos a ver más adelante cuando ya cortemos con esto de las señales y trabajemos un poco más con lo que es los dispositivos de las redes, que es lo que sigue después para ver el resto del año, ¿sí? Esto lo vamos a repetir. Y bueno, y el último dispositivo que tiene que ver mucho con las transmisiones de señales y hoy en día cada vez más, son las antenas, ¿sí? Las antenas generalmente no trabajan solas, sino que trabajan con un repetidor o con un amplificador, según el caso que le corresponda, ¿sí? Y lo que nos permite a nosotros básicamente una antena es o retransmitir una señal inalámbrica o transformar una señal que sea eléctrica, que viene por un cable o lumínica, que viene por una fibra óptica, transformarla en una señal inalámbrica, en una señal electromagnética que se transmita, ya sea por el medio ambiente, por el ambiente natural, o que incluso se transmita hacia un satélite y vuelva, ¿sí? Entonces, las antenas lo que nos permite a nosotros son como dispositivos para que llegue más lejos o para mandar algo de manera inalámbrica. Cuando hablo de inalámbrico es sin cable, ¿sí? Sin cable, sin fibra óptica, sin ninguna conexión física. Está a través de ondas. Antenas hay de todo tipo, tamaño y uso. Tenemos antenas en las radios AM y FM que son para captar la señal. Tenemos la antena de DirecTV que va apuntada a un satélite, es otro tipo de antena, que apunta a un satélite y lee la señal de un satélite. Tenemos la antenita Wi-Fi adentro de la notebook, aunque no la vemos, una antena que en este caso no se ve al exterior, pero que nos permite que captemos Wi-Fi. Tenemos la antena del router que emite Wi-Fi, ¿sí? Tenemos antenas en los satélites que justamente permiten que otras antenas capten esa señal, etc. Tenemos tantas antenas como usos podamos darle, ¿sí? Hay antenas para radio FM, AM, los que tienen un televisor viejo tenían televisores con antena también antes, ¿sí? Todavía en Crespo se ven un montón de antenas de televisión arriba de los techos. Los dispositivos, las antenas se usan desde hace muchísimos años justamente para retransmitir señales electromagnéticas, ¿sí? Y bueno, más o menos esto era lo que está englobado en la unidad número 3, ¿sí?
que tenía que ver con estos dispositivos, por eso no me puse a hacerles un trabajo, porque me parece que no tenía mucho sentido, la idea era explicárselos, que traten de entenderlo así con pocas palabras. El apunte no es mucho más largo que esto, lo que les voy a pasar, y lo que sí les voy a dar en algunos de los dispositivos, sobre todo en lo anterior, no tanto en estos últimos, les voy a dar algunas preguntitas como para ir resolviendo, viendo si entendieron, si quedó claro, y dejar claras algunas cositas. Y hay una parte que va a haber que tiene que ver, cuando hablamos de transmisiones serie y paralelo, voy a volver para atrás. Hay una parte que tiene varias preguntas relacionadas a que investiguen un poco el puerto USB. ¿Qué es el puerto USB? USB significa puerto serie universal. Hoy en día la conexión serie cercana que tenemos más común es la USB. Entonces hay varias preguntitas, 7 u 8 preguntitas, como para que investiguen un poco acerca de qué es el puerto USB, qué son los USB, cómo funcionan, qué características, a modo de trabajito, ¿sí? Entonces yo les voy a pasar apuntes para que lo agreguen a la carpeta y a su vez hagan un trabajito con las preguntas que se van desarrollando después de cada tema para mandarlo y ver si queda claro, ¿sí? Sí. Bueno, yo ya terminé y me cansé de hablar, así que si alguien quiere preguntar algo, es el momento. Aprovechen No, que yo quedan